Bien, mis amados hermanos, como ustedes ya recordarán, hemos iniciado en la última ocasión, hace 4 domingos, si no estoy mal, una serie que nos tomará varios sermones al hablar de los yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro primer sermón, nuestro primer mensaje de esta serie de los yo soy de Jesucristo, contemplamos una verdad crucial acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en ese primer gran yo soy, ¿qué dijo, hermanos? Yo soy el pan de vida. Y ahí nos enseñó nuestro Señor Jesucristo que la necesidad más profunda de nuestro ser, la necesidad más profunda de todo ser humano, no es física, sino espiritual. Cada uno de nosotros tenemos esa necesidad espiritual. Y Él no vino simplemente a darnos algo, Él vino a darse a sí mismo, como el pan que descendió del cielo. Así que solamente quien viene a Él por medio de la fe encuentra vida eterna y verdadera satisfacción en Cristo Jesús. Pero si nosotros somos sinceros, si nosotros somos honestos al evaluarnos, al escudriñarnos, al hacer una introspección de nuestra propia vida, nos vamos a dar cuenta que no solamente tenemos hambre espiritual, sino que también tenemos necesidad de luz. ¿Están de acuerdo conmigo? También tenemos, esa necesidad de que la luz de Cristo nos ilumine. ¿Por qué? Porque vivimos, hermanos, en un mundo que está lleno de tinieblas, en un mundo lleno de oscuridad. Y esa oscuridad, mis amados hermanos, no simplemente o no solamente está fuera de nosotros, también está dentro de nosotros. Esa oscuridad, esas tinieblas. Así que sin Cristo nuestro entendimiento está completamente entenebrecido. Está cegado. Así que, mis amados hermanos, nuestro corazón, cuando está cegado, que no tiene la luz de Cristo, ama más las tinieblas que la luz. Y eso es algo que Juan ha dicho ya en los primeros capítulos de su evangelio. De hecho, nuestra conciencia puede llegar a estar tan endurecida que nuestros pecados nos impiden ver a Dios tal como Él es y como Él se ha revelado en las Escrituras. Y como ya bien leímos el pasaje de Juan capítulo 8 del 12 al 20, Jesús, mientras estaba enseñando en el templo, pronuncia su segundo gran yo soy. Él dice en el versículo 12 del capítulo 8 del Evangelio según San Juan, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿y qué dice, hermanos? Yo soy la luz del mundo. Y miren lo que sigue diciendo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, y esto es no solamente unas palabras que Jesús quiso pronunciar o una enseñanza que Jesús quiso dar. No, estas palabras hablan de su identidad, hablan de quién es Él. Y básicamente, hermanos, si nosotros recordamos, hemos estado estudiando el silencio de Dios, la voz que rompe el silencio, a qué vino el rey, quién es ese rey, y seguimos respondiendo quién es ese rey que vino, pero ahora con los yo soy de Jesucristo. Así que estos yo soy no simplemente hablan de una enseñanza, sino que hablan perfectamente de quién es Él. Así como en el Antiguo Testamento, Dios era la luz del pueblo, ahora Jesús está afirmando ser esa misma luz, pero que esa misma luz ha venido al mundo. Yo soy, dice Jesús, la luz del mundo. Así que, hermanos, con estas palabras, Cristo está diciendo que solamente Él puede revelar quién es Dios, solamente Él puede mostrar el verdadero estado del corazón del hombre y guiar a los pecadores hacia la vida eterna. En resumen, eso es lo que Jesús está diciendo al expresar, yo soy la luz. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice esto, hermanos? Porque lejos de la luz, piensen en un momento,
Cuando está de noche y se va la luz, la energía eléctrica, y no tenemos ni un foco, ¿cómo queda la casa? Oscuro. Pero cuando viene la luz y todos gritamos, ¡viene la luz! Y encendemos los focos, ¿qué pasa? ¿Esa luz qué hace? Ilumina, revela todo lo que está ahí dentro de la casa. Nosotros sabemos qué tenemos dentro de la casa. Pero cuando estamos en lo oscuro, a veces podemos tropezarnos. ¿Qué necesitamos entonces? Luz. Y es lo que Cristo hace con nosotros. Porque cuando estamos sin Cristo, estamos en oscuridad. Y con Él, hermanos, miren, con Él nosotros encontramos la verdad. Y Cristo mismo lo va a decir en este mismo Evangelio de Juan. En Él encontramos perdón. En Él encontramos también vida. Y de hecho, es lo que Él dice en este versículo 12. Mire lo que dice. Al final, sino que tendrán la luz de ¿qué cosa dice? De la vida. Y esa verdad, mis amados hermanos, sigue siendo necesaria hoy en día. Porque vivimos en medio de un contexto lleno de gente que dice, no, mira, seguí tu propia luz. Busca tu propia luz. Crea tu propia verdad. De hecho, la verdad hoy en día, mis amados hermanos, es algo que todos dicen tener la verdad. Por lo tanto, mucha gente dice, crea tu propia verdad. Así como vos creas que es la verdad, esa es la verdad. No, mira, es que seguí tus propios sentimientos, lo que tu corazón te dice, y seguí tu propio camino, y ahí vas a encontrar la luz que ilumina tus pasos. ¿Han escuchado, hermanos, algunas frases similares a esa? Sí. Pero, mis amados hermanos, cuando el hombre más intenta iluminarse o alumbrarse a sí mismo, más evidente se vuelve la oscuridad que hay en él. ¿Se comprende lo que acabo de decir? Cuando el hombre trata de iluminarse por sí mismo, más clara se hace la oscuridad en la que él vive. Hermanos, mire, nosotros vivimos en una época donde hay tanta información, hay tanto conocimiento. Bueno, tenemos tantísima información. Los que saben un poco de tecnología saben aquí que tenemos al alcance libros a través de un clic. Tenemos al alcance noticias de última hora en las redes sociales, que se murió este, que se murió aquel. Y estamos, hermanos, al día con la información. El conocimiento, aquel que quiere tener conocimiento, el conocimiento está disponible a un clic al entrar a una biblioteca. Hay cantidad de información, de conocimiento disponible a través de libros. Pero, hermanos, tristemente, a la par de ese montón de conocimiento y de información, hay mucha confusión acerca de cuál es el propósito de la vida. La gente, usted le pregunta, mira, ¿y cuál es tu propósito en la vida? Ay, no sé. ¿Cuáles son tus metas de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves? No sé. Más pobre que hoy quizás. Hermano, no hay conocimiento de cuál es el propósito de la vida. No hay. No hay un conocimiento de qué es la verdad. Usted le pregunta, mira, ¿y qué es la verdad? No, lo que yo creo. Y ahí se encierran muchas personas. La identidad del ser humano. Hay muchos que se consideran ahorita animales. ¿Sí? Hermanos, y eso es porque la verdadera luz no nace en el corazón del ser humano. No nace en el corazón del hombre. La verdadera luz vino del cielo. La verdadera luz, hermanos, es Jesucristo. Por eso, hermano, ahora esta mañana que estudiamos este pasaje, vamos a descubrir claramente que la respuesta de Dios para un mundo en tinieblas no es una filosofía, no es más conocimiento, no es religiosidad, no es un sistema moral correcto, no, es que su Hijo vino al mundo y Él es la luz del mundo. Esa es la respuesta que Dios da a ese mundo de tinieblas. Por lo tanto, mis amados hermanos, mi idea central para esta mañana, o sea, donde se va a englobar todo mi mensaje esta mañana, es en esta idea, que Jesús es la única luz que puede sacar al ser humano de las tinieblas del pecado y conducirlo a la vida. Por lo tanto, mi objetivo para con ustedes esta mañana es que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra necesidad de la luz de Cristo.
Ese es mi objetivo. ¿Para qué? ¿Por qué ese objetivo? Para que abandonemos las tinieblas y sigamos la única fuente de verdad, salvación y vida, que es Cristo Jesús. Pero antes, hermanos, de empezar a ver el texto, nosotros necesitamos entender en qué momento, en qué contexto fueron dichas estas palabras del Señor Jesucristo. Si nosotros retrocedemos un poco en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 5, nosotros vamos a ver que hay oposición que se está incrementando en contra de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, desde ese momento, y quizás más adelante en el capítulo 6 y 7, empiezan esta oposición no solamente a contradecir o a hacer preguntas insistentemente, sino con la intención de matarle. Así que en ese capítulo 5, después de que Jesús sana a un paralítico en el día de reposo, los líderes judíos comienzan a perseguirlo, porque no solamente Jesús iba en contra de sus tradiciones, sino que Jesús decía ser Dios en la tierra. Y eso para ellos era chocante. Así que a partir de ese momento, ese conflicto y esa oposición contra Jesús se aumenta. Ya en el capítulo 6, nosotros ya vimos algo de ese capítulo. Jesús alimenta milagrosamente ¿a cuántas personas? 5,000. ¿Con cuántos panes y con cuántos peces? 5 panes y 2 peces. Y él dijo en ese pasaje la primera gran verdad de los yo soy. Él dijo, yo soy el pan de vida. Pero al final del capítulo 6 nosotros nos damos cuenta que muchos se retiran, dejan de seguir al Señor. Porque ellos dicen, no, es que es muy complicado seguir al Señor. Y en el capítulo 7, ya más cerca del capítulo que vamos a estudiar hoy, durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús sube a Jerusalén y enseña públicamente en el templo. Y en esa enseñanza, sus palabras y su enseñanza dividen al pueblo. Unos creen y otros no creen. Pero no solamente es que no creen, quieren arrestarlo. Y no solamente arrestarlo, quieren matarlo. Y cuando llegamos al capítulo 8, ese ambiente sigue siendo el mismo o peor en todo caso. Porque Jesús continúa enseñando en el templo, rodeado de esa oposición que en contra de su enseñanza, y él declara que él ha sido enviado por el Padre y que quien permanece en su palabra, dice Jesús, conoce la verdad y esa verdad los va a hacer libres. Eso es lo que dicen los versículos 31 y 32 del capítulo 8 del Evangelio de Juan que estamos leyendo esta mañana. Si quieren, vayamos al versículo 31 y 32. Capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, escuchen, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Pero ellos decían, ¿cómo es que vamos a ser libres si ninguno de nosotros ha estado preso? Y ellos se sentían seguros porque eran descendientes ¿de quién, hermanos? De Abraham. Ellos decían, no, si somos descendientes de Abraham, ¿cómo es que nosotros vamos a ser libres de algo? Ellos le respondieron, versículo 33. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Estás loco? Hermano, algo importante en el contexto que Jesús dice estas palabras es que se estaba celebrando una fiesta. Si usted ve en capítulos anteriores, usted se va a dar cuenta de que se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, específicamente en el capítulo 7, versículo 10, de ahí en adelante empieza a narrar. Y esta es una de las celebraciones más importantes para Israel, porque en esa fiesta el pueblo recordaba cómo Dios había guiado al pueblo. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde se veía una luz que dirigía al pueblo? En el desierto. Y ahí el pueblo recordaba lo que Dios había hecho. Y cada noche, se dice históricamente, que encendían candelabros en el atrio del templo e iluminaban la ciudad de Jerusalén como un recordatorio de aquella columna de fuego con la que Dios condujo a Israel por medio del desierto. Así que es muy probable que Jesús
en medio de esa fiesta dijera esas palabras del capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Así que Jesús no simplemente está diciendo que Él trae luz o que Él enseña el camino hacia la luz. No, Él está diciendo que Él es la única luz capaz de sacar al ser humano de las tinieblas, del pecado y conducirlo a una nueva vida. Por eso, mis amados hermanos, mientras en el primer yo soy de Jesucristo, nosotros vimos que Él responde a una necesidad del ser humano, al alma hambrienta, podemos decir así, Jesús ahora va a responder a otra necesidad universal del ser humano. Todos nacemos en tinieblas y necesitamos luz. Amén. Así que con eso en mente, hermanos, mientras los candelabros del templo se apagaban cuando terminaba la fiesta, Jesús dice, yo soy la luz que nunca se apaga. ¿Ustedes han leído Apocalipsis, hermanos? Dice que allá no va a haber necesidad de sol ni de luna. ¿Por qué? Sí, Jesús dice, hay una luz que nunca se extingue. Hay una luz que nunca se apaga. Él estaba diciendo, yo soy la luz. Estaba revelando su propia identidad. Pero bien, vayamos a nuestro primer gran punto de esta mañana. Ahora empiecen a pensar en cuánto tiempo se va a tardar. Jesús declara que Él es la única luz del mundo. Ese es el primer punto, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Veamos, leámoslo una vez más. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis amados hermanos, como ya mencioné, estas palabras constituyen la identidad de Jesucristo. Al decir yo soy, Jesús está utilizando la misma expresión que Dios había utilizado en el Antiguo Testamento para revelarse a quién, hermanos. A Moisés. ¿En dónde? En una zarza ardiendo. En Éxodo capítulo 3, Dios le dice, o Jehová le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y de hecho, mis amados hermanos, a lo largo del Evangelio de Juan, estas declaraciones de Jesús de yo soy, no solo describen una función de Cristo, revelan quién es Él. Jesús afirma que en Él se encuentra aquello que únicamente Dios puede ofrecer. Pero Él no solamente dice yo soy, sino que Él dice yo soy la luz. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, hermanos, la luz era un símbolo constante de la presencia de Dios. ¿De qué era símbolo la luz? De la presencia de Dios. ¿Por qué? Bueno, en Éxodo específicamente nosotros vemos esa columna de fuego que era la que dirigía, la que guió al pueblo de Israel durante el desierto en Éxodo capítulo 13. Pero también más adelante, y aquí no quiero detenerme mucho, más adelante en el libro de los Salmos, el salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27:1. Y más adelante, por citar uno de los profetas nada más, Isaías anuncia que el Mesías, en el capítulo 42:6 y en el capítulo 49:6, dice Isaías, el Mesías sería luz para las naciones. ¿Y ahora qué es lo que está haciendo Jesús? Bueno, Jesús está tomando todas estas promesas, Jesús está tomando estas palabras y Él dice que todas estas promesas, que estas profecías, que estas palabras encuentran su cumplimiento en Él. Por eso es que Pablo dice allá en la carta a los Corintios, todas las promesas son ¿qué? Sí y amén. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que Jesús no dice yo soy una luz, tampoco Jesús dice yo soy una luz solo para Israel. No, Él sigue diciendo en ese versículo yo soy la luz del mundo. Esto significa, hermanos, que la misión de Jesús no está limitada a un pueblo o a una nación o a una cultura. Él vino a alumbrar a toda la humanidad. Donde quiera, hermanos, que exista oscuridad espiritual, Cristo es la única luz capaz de disipar la oscuridad. Y esto nos hace preguntarnos algo. ¿Qué representan las tinieblas? Bueno, hermanos, en las Escrituras, en la Biblia,
Las tinieblas, porque ya vimos lo que representa la luz, ahora las tinieblas simbolizan mucho más que ausencia de luz. Alguien dijo por ahí, ¿qué es la oscuridad? Ausencia de luz. Pero Jesús no está hablando simplemente de eso, y la Biblia tampoco habla simplemente de eso cuando habla de la oscuridad, sino que las tinieblas representan la condición espiritual del hombre que está apartado de Dios. Eso es lo que representan las tinieblas. Así que las tinieblas, podemos decir en palabras más sencillas, hablan de pecado, de error, de ignorancia espiritual, de incredulidad, y aún las tinieblas pueden referirse a la misma muerte. ¿Por qué? Bueno, si nosotros vemos la historia de redención en las Escrituras, nosotros vemos que desde la caída de Adán, toda la humanidad nace caminando ¿en qué? ¿En luz o en tinieblas? En tinieblas, en oscuridad. Así que hermanos, el problema no es solamente que el hombre comete pecados, el problema es que el hombre está lejos de la luz de Dios. Por eso Jesús, hermanos, no viene simplemente a enseñar una mejor manera de vivir. Él viene a traer luz. Él viene a traer luz a aquellos que están perdidos por causa del pecado. Y entonces, en este versículo, Jesús hace una promesa sumamente maravillosa, que sigue diciendo después de que dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, qué promesa más maravillosa. Porque Él no está diciendo simplemente, hermanos, y quiero que observemos esto en el texto. Él no está diciendo, el que me admire, o el que me escuche todos los domingos la palabra predicada. No, Él dice, el que me sigue. ¿Lo leen en el texto, hermanos? El que me sigue. No dice tampoco el que conozca algo acerca de mí. No, no, no. Hermanos, seguir a Cristo implica tres cosas esenciales: creer en Él, confiar en Él y caminar tras Él. Voy a repetirlo. Creer en Él, confiar en Él y caminar tras Él. Hermanos, ese es un lenguaje de discipulado. ¿Qué hace el discípulo con el maestro? Cree en Él, confía en Él y sigue los pasos de su maestro. ¿Y ustedes y yo qué somos de Cristo? Discípulos. Por lo tanto, debemos de creer en Él, confiar en Él y seguir sus pasos. Hermanos, así como Israel en el Antiguo Testamento, porque esa es la imagen que Jesús está utilizando al decir estas palabras, así como Israel en el Antiguo Testamento en el desierto seguía esa columna de fuego para no perder el camino, ahora nosotros como discípulos de Cristo, como verdaderos discípulos de Cristo, seguimos ¿cuál luz? Cristo, porque solo Él conduce a la vida. Y la promesa, hermanos, de este versículo, sumamente importante, dice que el que me sigue no andará en tinieblas. Hermano, y aquí hay algo bien interesante que nosotros debemos de entender. Esto de que no andará en tinieblas no significa que el creyente nunca va a pasar dificultades o momentos de incertidumbre o problemas o enfermedades. No, lo que significa esta expresión es que ya no vive bajo el dominio de la oscuridad espiritual. El pecado ya no es su amo ni su señor. Ahora el creyente que sigue a Cristo, el creyente que ha visto la luz de Cristo y que sigue la luz de Cristo, conoce a Dios, comprende lo que es el Evangelio y camina guiado por aquel que es la verdadera luz. ¿A través de qué, hermano? A través de la palabra. ¿Qué dice el salmista sobre la palabra del Señor? Lámpara es, ¿a qué? A mis pies tu palabra. Hermano Antonio, cuando usted camina en oscuro usa la lamparita, ¿verdad? ¿Para qué la usa, hermano? ¿Para detenerse y no caerse? No, para ver los baches, para ver las piedras. Hermano, tú y yo necesitamos la palabra del Señor constantemente. Esta es la lámpara que alumbra nuestro camino. Por lo tanto, el discípulo de Cristo, aquel que le sigue, ya no anda en tinieblas, porque tiene la luz de Cristo. Tiene la luz de la palabra del Señor.
Y finalmente en este versículo Jesús dice que quien le sigue tendrá la luz de la vida. Es decir, no solamente recibe la iluminación para comprender lo que es verdad o lo que es la verdad, sino que participa, es agregado en la vida eterna que Cristo, en la vida eterna que solo Cristo puede otorgar. Ese es el discípulo, es agregado, él participa de la luz de Cristo, participa de la vida eterna que solo Cristo puede otorgar. La luz, hermanos, y la vida en el Evangelio de Juan casi siempre aparecen unidas, no se pueden separar. Juan capítulo 1, versículo 4, si me puede acompañar rápidamente. ¿Qué dice ese versículo? Juan capítulo 1, versículo 4. ¿Alguien que me lo lea en voz alta, por favor? Gracias, hermano Carlitos. Sí. ¿Ven, hermanos, la unión de las dos cosas? ¿En quién estaba la vida? ¿De quién está hablando Juan en el primer capítulo? Sí, en él estaba la vida. ¿Y qué era la vida? La luz de los hombres. Hermanos, quien recibe a Cristo recibe luz y recibe vida eterna. Así que, hermanos, este primer versículo nos deja una pregunta que es sencilla pero importante. ¿Qué está iluminando tu vida? ¿Qué luz está iluminando tu vida? Porque, hermanos, si nosotros pensamos por un momento, estamos viviendo en una etapa y en un momento, en un periodo de tiempo, donde muchas voces, hablemos de las redes sociales, las emociones, la opinión popular de la sociedad, la propia experiencia, no, es que a mí me ha pasado esto, la influencia de la familia, la influencia del vecino, la influencia del amigo. Todas ellas quieren decirte cómo vivir. Todas ellas quieren ser una luz que te ilumina para que vivas de acuerdo a sus opiniones. Hermano, pero déjame decirte esta mañana, ninguna de ellas ilumina el camino hacia Dios. Ninguna. Solo Cristo ilumina el camino hacia Dios. De hecho, mis amados hermanos, es posible que nosotros estemos aquí en la iglesia, conozcamos muchas verdades bíblicas, conozcamos de doctrina, de teología, pero seguir caminando según nuestra propia luz. Así que Jesús no nos llama únicamente a aprender de Él, nos llama a seguirle. ¿Se recuerdan que vimos que Jesús llamó a los discípulos y les dijo, sígueme? ¿Y qué hicieron los discípulos? Lo siguieron, dejaron todo y lo siguieron. Hermanos, Jesús nos está llamando a seguirle, creer en Él, confiar en Él y seguir sus pasos. Y esta promesa, hermanos, sigue viva hoy, sigue vigente, porque quien sigue a Cristo no camina en la oscuridad del pecado, sino que vive bajo la luz que conduce a la vida eterna. Pero, y aquí viene el gran pero de esta mañana, esta declaración de Jesucristo, que es sumamente extraordinaria, de hecho por eso se conocen como los grandes yo soy de Jesucristo, a los líderes religiosos no les cayó en gracia. No les cayó en gracia. Ellos escucharon estas palabras de Jesús y en lugar de creer que Jesús era el Mesías, aquel que se había prometido desde el Antiguo Testamento, ellos empiezan a cuestionar, a hacer preguntas sobre la autoridad de Jesús y la veracidad de su testimonio. Lo leyeron en el texto, al principio. Así que eso, mis amados hermanos, nos lleva al segundo punto, al segundo aspecto, digamos así, que Juan quiere mostrarnos. ¿Cuál es ese aspecto? Mire, no todos, voy a repetir eso una vez más, no todos están dispuestos a aceptar la luz cuando ella resplandece delante de su presencia. No todos están dispuestos a aceptar la luz cuando ésta resplandece delante de ellos. Esto me lleva a mi segundo gran punto. La luz confronta la incredulidad del corazón. ¿Qué acabo de decir, hermanos? La luz confronta la incredulidad del corazón. Versículos 13 hasta el 18. Ya los vamos a ir leyendo detenidamente. Pero si ustedes ven en el texto, hermanos,
Apenas Jesús acaba de decir que Él es la luz del mundo, que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el versículo 13, entonces los fariseos le dijeron, ellos responden inmediatamente, ellos no piensan y ni se quedan pensando qué es lo que nos quiso decir, meditemos un poco, no, inmediatamente, y en lugar de maravillarse y gozarse con sus palabras, como ustedes y yo nos estamos gozando hoy, ellos dicen, no, probablemente este no sea el Mesías, ¿será verdad que este es el Mesías? Y ellos buscan desacreditar el testimonio de Cristo. Miren lo que dice el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Miren, hermanos. Esta respuesta de los fariseos en este momento parece una preocupación legítima. ¿Por qué? Porque según la ley judía, un asunto o un testimonio debía ser confirmado por 2 o 3 testigos. Y eso lo encontramos nosotros en Deuteronomio 19:15. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo. Así que los fariseos creen que Jesús está presentándose como testigo de sí mismo. Y la ley que dice 2 o 3 testigos. Y Jesús solo es 1, como lo están viendo ellos, como ellos lo están entendiendo. Así que ellos consideran inválidas sus palabras. Ellos le dicen entonces, tu testimonio no es verdadero. Pero hermano, aquí hay una cosa importante. El problema de los fariseos no era la falta de evidencia, el problema era la dureza de su corazón. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Bueno, a lo largo del Evangelio de Juan, Jesús ya había presentado muchas evidencias, muchos testimonios acerca de quién era Él. De hecho, como lo vimos el día jueves, Juan el Bautista había dado testimonio ¿de quién? ¿De él mismo o de Cristo? De Cristo, Juan el Bautista. Sus obras, las obras de Cristo, daban testimonio acerca de quién era Él, sus milagros, sus sanidades. Las Escrituras mismas daban testimonio de quién era Él. El Padre mismo había dado testimonio de quién era Él. Así que pruebas no faltaban, hermanos. Evidencia había. Faltaba disposición a creer. Y Jesús le responde entonces, versículo 14. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y aquí, mis amados hermanos, nosotros encontramos un contraste importante. Jesús posee un conocimiento perfecto, ¿sí o no? Él conoce cuál es su origen perfectamente, y Él conoce cuál es su misión perfectamente, y Él conoce cuál es su destino perfectamente, ¿sí o no? En otras palabras más sencillas, Él sabe que ha venido del Padre, que el Padre lo ha enviado, y que va a regresar ¿a dónde? Al Padre. Él conoce cuál es el plan de redención, pero los fariseos, mis amados hermanos, solo pueden juzgar hasta donde les alcanza. Alguien dice por ahí, hasta donde la punta de la nariz, dice. Ellos solo pueden ver humanamente. Ellos no pueden ver todo lo demás. Ellos ven a Jesús como un simple hombre de Galilea, el hijo de un carpintero llamado José. Ellos no logran ver su origen celestial porque su mirada está limitada. ¿Se recuerdan los que están sin Cristo están ciego? Bueno, su mirada está limitada por su incredulidad. Y Jesús dice, yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy, pero ustedes no lo saben. No lo quieren creer. Y por eso es que Jesús dice en el versículo 15, vosotros juzgáis, ¿según qué, hermanos? Según la carne. Y les dice Jesús, yo no juzgo a nadie. En otras palabras, Jesús les está diciendo, miren, que ustedes están evaluándome
con criterios humanos, hasta donde su vista puede ver. Ustedes se están fijando simplemente en las apariencias, en sus propias categorías religiosas que tienen, en sus prejuicios, en su entendimiento de la ley de las Escrituras. Pero ustedes son incapaces de reconocer la obra de Dios que está delante de sus propios ojos. No la pueden ver porque están ciegos. Hermanos, te pregunto, ¿será que esto ocurre también hoy en día? Tenemos las obras de Dios enfrente y no las vemos. Mire, de hecho hay muchas personas que dicen que Jesús es solamente un personaje histórico, un buen maestro, una persona que vivió en el siglo I, lo estudian desde la filosofía. De hecho, alguien dijo por ahí que Jesús, bueno, hay una secta que dice que Jesús solo es un buen profeta, un buen maestro. Lo consideran ese gran maestro, un gran líder moral, un personaje importante de la historia, pero nunca lo reconocen como el Hijo eterno de Dios. Nunca. Así que el problema, mis amados hermanos, no es intelectual, no es de no tener entendimiento o no tener inteligencia. El problema es espiritual. Una vez más, voy a decir esto. Sin la luz de Cristo, el corazón permanece ciego. Miren, hermano, y es que la respuesta de Jesús es asombrosa. Él sigue diciendo en el versículo 16 hasta el 18. Vosotros, bueno, 15, vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. 16. Y si yo juzgo, escuchen, mi juicio es verdadero, pero no soy yo solo, sino yo. ¿Y quién, hermanos? El que me envió. ¿Y quién es el que lo envió? El Padre. 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy, versículo 18, el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Ven cómo Jesús respondió, hermanos? Él está respondiendo directamente a la objeción que ellos estaban poniendo. Ellos pedían 2 testigos. Bueno, Jesús les está mostrando que existen 2 testigos. ¿Cuáles? Bueno, el primer testigo es su propio testimonio, que es, dice Jesús, absolutamente verdadero. ¿Por qué es verdadero? Bueno, porque es el Hijo eterno de Dios. En palabras más sencillas, Jesús es Dios mismo encarnado. El segundo testimonio es el testimonio del Padre, quien continuamente afirma la identidad del Hijo a través de sus obras, a través de sus palabras y a través del cumplimiento que tienen todas las profecías de las Escrituras en el Antiguo Testamento en Él. En otras palabras, hermanos, Jesús no está solo. Todo el ministerio de Jesús o de Cristo está respaldado por el Padre. Jesús no dice, no, es que yo digo que mi testimonio es verdadero simplemente. No, Él les dice, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Pero los fariseos, hermanos, siguen sin creer. ¿Por qué? Porque la luz, hermanos, una vez más, no solamente ilumina, no solo alumbra, también expone. La luz de Cristo revela, mis amados hermanos, la verdadera condición del corazón humano. Y esto es lo que está pasando aquí con los fariseos. La luz pone al descubierto el orgullo, la luz pone al descubierto la autosuficiencia, la luz pone al descubierto la incredulidad. Y este es el caso que estamos viendo. Por eso es, mis amados hermanos, quienes aman sus propias tinieblas terminan rechazando la luz. ¿Se comprende eso? Quienes aman sus tinieblas terminan rechazando la luz. Como Juan ya había dicho en capítulos anteriores, al comienzo de su evangelio. Juan capítulo 1, versículo 5. Retrocedamos un poco. ¿Qué dice Juan 1:5? ¿Alguien más que me lo lea aparte de hermano Carlitos? ¿Sí? ¿Qué pasa con la luz? En las tinieblas, ¿qué pasa con la luz? Resplandece. ¿Y qué pasa con las tinieblas cuando la luz resplandece?
no pueden prevalecer, porque la luz brilla. Y más adelante, en Juan capítulo 3, versículo 19, alguien más que me ayude. Juan capítulo 3, versículo 19. Sí. Wow. ¿Qué vino al mundo, hermanos? La luz. ¿Y qué amaron más los hombres? Las tinieblas. Pero respondamos, ¿por qué amaron más las tinieblas? Gracias. Porque sus obras eran malas. Hermanos, ese es precisamente el problema que vemos aquí con los fariseos. ¿Cómo eran sus obras? Por lo tanto, iban a rechazar ¿qué cosa? La luz. Los fariseos, hermanos, no rechazan a Jesús porque les falta evidencia o ver milagros o ver grandes cosas que Jesús hizo. No, ellos lo rechazan porque la luz de Cristo confronta aquello que ellos no quieren abandonar. Hermanos, y así hay mucha gente hoy en día. Rechazan a Cristo. No porque no sepan que Él es el Hijo de Dios y el Salvador. Lo rechazan porque no quieren abandonar aquello que más aman. Este pasaje, mis amados hermanos, nos invita a preguntarnos cómo estamos respondiendo a la luz de Cristo. Es posible que nosotros hayamos escuchado el Evangelio por muchos años y aún así tener el corazón endurecido. Podemos acostumbrarnos a escuchar verdades bíblicas domingo tras domingo, semana tras semana, sin permitir que esas verdades transformen nuestras vidas. Hermanos, mire, aquí hay una verdad bien impresionante. La luz siempre produce una reacción. ¿Sí o no? Nada menos hoy mi hija estaba diciéndome algo. Papá, usted sabe que cuando uno está en lo oscuro, la pupila del ojo, y me dice ella, lo que negrito que tiene en el ojo, ella explicándome bien claro, lo negrito que tiene en el ojo, esa es la pupila, me dice, eso se hace grande cuando está en lo oscuro, y eso permite que entre más luz y que uno pueda alcanzar a ver algunas cosas en la oscuridad. Pero cuando uno enciende la luz, me dice, uno le hace así. Y me dice ella, ¿por qué cree que uno le hace así? Porque la pupila está muy abierta y la luz entra de golpe en el ojo. Entonces la pupila tiene que volver a hacerse pequeña para dejar entrar menos cantidad de luz. Y yo me quedé, wow, ¿y cómo aprendiste eso? Ah, es que la maestra nos ha enseñado en ciencia. Hermanos, cuando la luz brilla, causa una reacción. ¿Qué reacción está causando Cristo en nosotros? Esa es la pregunta. Hermano, mire, o nos acercamos a la luz con humildad y arrepentimiento, permitiendo que Cristo revele nuestro pecado para conducirnos al arrepentimiento genuino, al perdón, o preferimos nosotros permanecer en nuestras propias tinieblas. ¿Cuál es la reacción? Porque la pregunta, mis amados hermanos, aquí no es si Cristo está dando suficiente evidencia de quién es Él. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a creer en Él y someternos a su autoridad. Esa es la pregunta. Pero hermanos, los fariseos rechazaron a Jesús. Pero mire, Jesús, hermano, no baja, voy a decir así, no disminuye la fuerza de sus palabras. Al contrario, el pasaje concluye, hermanos, mostrando que la verdadera razón por la que ellos no pueden reconocer al Hijo es porque tampoco conocen al Padre. Y voy a decir esto así porque esto me va a llevar a mi tercer punto de esta mañana. Rechazar a Cristo es permanecer lejos de Dios. ¿Qué acabo de decir, hermanos? Rechazar a Cristo es permanecer lejos de Dios. Conocer a Cristo es conocer al Padre. Y justamente ese es mi tercer punto. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Versículos 19 y 20.
Así que los fariseos, después de escuchar que el Padre daba testimonio de él, los fariseos le hacen una pregunta. Miren lo que dice el versículo 19. Luego de que Jesús les había dicho, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahora en el versículo 19 ellos le dicen, ¿dónde está tu Padre? Mire, si ustedes leen detenidamente el texto, claro, yo tuve más tiempo para estar leyendo que ustedes ahorita, pero si ustedes lo leen detenidamente, ellos estaban pensando en Jesús como un simple hombre de Galilea, hijo de un carpintero llamado José. Por lo tanto, ellos estaban diciendo, ¿y acaso no conocemos que tu padre es José? ¿Dónde está tu padre? Hermano, al parecer esto es una pregunta sincera de parte de los fariseos, pero es una pregunta llena de incredulidad. Es una pregunta llena hasta de burla. Porque ellos siguen pensando en términos humanos meramente y no comprenden que Jesús está hablando del Padre celestial. Mire, y aquí una vez más nosotros vemos que el problema no es falta de inteligencia, sino la ceguera espiritual al permanecer lejos de Dios, lejos de la luz. Por eso Jesús responde con estas palabras que son, como dice un comentarista, solemnes. Mire lo que les dice Jesús en ese mismo versículo 19. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. ¡Wow! Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Hermanos, esta es una afirmación muy importante, porque con ella Jesús dice y establece, más bien dicho, una relación inseparable entre Él y el Padre. Hay una relación entre Él y el Padre que no se puede separar. Si conoces a Cristo, conoces al Padre. Si conoces al Padre, conoces a Cristo. Si no conoces a Cristo, no conoces al Padre. Y si no conoces al Padre, tampoco conoces a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es posible conocer verdaderamente a Dios mientras rechazamos a Cristo. Estos líderes, hermanos, fariseos, religiosos, estaban convencidos de que conocían a Dios. ¿Por qué? Ellos estudiaban las Escrituras, ellos enseñaban la ley, ellos participaban en todas las ceremonias del templo, ellos eran respetados por su gran conocimiento religioso, mis amados hermanos, pero delante de ellos estaba el Hijo de Dios y no lo reconocían. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Para nosotros es posible tener mucha religión y no conocer a Dios. Y yo sé que esta frase es bastante conocida, hermanos. Conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. ¿Sí? Podemos saber muchas cosas acerca de Dios y de su palabra, pero no tener una relación íntima con Dios. Los fariseos, hermanos, ellos conocían toda la ley, conocían las Escrituras, conocían muchos textos bíblicos, pero no conocían a aquel de quien las Escrituras estaban hablando. Lo tenían enfrente y no lo conocían. Y Jesús ya había dicho algo semejante en ocasión anterior, Juan capítulo 5, versículo 39. Si me ayudan, por favor, a ir hacia atrás. Mire lo que dice el versículo 39. ¿Qué les dice Jesús acá? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y mire lo que dice al final. Y ellas, ¿quiénes? Las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Y los fariseos conocían las Escrituras? De pe a pa. Hermano, aquí hemos dicho esto muchísimas veces, pero no está de más repetirlo. Toda la revelación de Dios apunta hacia Cristo. Toda la revelación de Dios apunta hacia Cristo. Por eso, mis amados hermanos, quien rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Quien no recibe al Hijo, no recibe al Padre.
pero quien recibe al Hijo entra en una verdadera relación con el Padre. Y esta verdad, mis amados hermanos, atraviesa todo el Nuevo Testamento. Jesús va a decir más adelante en Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, digan ustedes, ha visto al Padre. Y también va a afirmar en Juan 14, 6, bueno, todos lo sabemos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que dice al final, nadie, una vez más, nadie viene al Padre sino, wow, no hay atajos, no hay otro camino, hermanos, no hay otra luz, no hay otro mediador, solo Cristo revela perfectamente al Padre. Y Juan concluye en el versículo 20 diciendo, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y esto que dice Juan aquí al final de este pasaje, hermanos, parece secundario o algo sin importancia. Pero esto encierra, mis amados hermanos, una gran enseñanza. ¿Qué pasaba, según el contexto que les mencioné al principio, con los líderes religiosos? ¿Qué querían hacer de Jesús? Apresarlo y ¿qué? Y matarlo. Ellos deseaban eliminar a Jesús completamente. Su oposición había crecido tanto, pero nadie pudo poner su mano sobre él. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo, mis amados hermanos, no estaba gobernada por la voluntad de sus enemigos. Estaba gobernada por el plan soberano del Padre, el que lo había enviado. Así que la hora de Jesús aparece repetidamente en el Evangelio de Juan, y eso se refiere a su muerte, su sacrificio y también su resurrección y su glorificación. Pero hermanos, hasta que esa hora llegara, nadie podía impedir el cumplimiento de la misión que el Padre le había encomendado a Cristo. Nadie, absolutamente nadie. Y esto nos recuerda, hermanos, que la luz nunca, escuchen esto, la luz nunca estuvo en peligro de ser apagada antes del tiempo establecido por Dios. La luz nunca estuvo en peligro de ser apagada. Como diría Agustín de Hipona comentando este versículo 20, dice, mas no había venido aún su hora, no la hora en la que se viera obligado a morir. Preste atención, voy a leerlo de nuevo. Mas no había venido aún su hora, no la hora en la que se vería obligado a morir, sino en la que se dignase dejarse matar. Y el mismo Cristo lo dice, hermanos, nadie me quita la vida, yo la entrego. Y cuando finalmente, hermanos, llegó la hora, Jesús entregó voluntariamente su vida. La luz del mundo, como dice un comentarista comentando este versículo también. Cuando llegó la hora, Jesús entregó su vida de forma voluntaria. La luz del mundo permitió que las tinieblas parecieran vencer por unas horas, para que por medio de su muerte, de su resurrección, las tinieblas fueran derrotadas para siempre. Pareciera que la luz se apagó, pero no, mis amados hermanos, la luz de Cristo sigue brillando. La cruz no fue un accidente, fue el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Así que, hermanos, ¿conozco realmente a Dios o solo conozco cosas acerca de Dios? ¿Por qué pregunto eso, hermano? Porque no basta con admirar a Jesús. No basta con admirarlo como que es un gran maestro, una persona que enseña mucha moral. No basta con respetarlo como un personaje histórico. No basta con conocer muchos datos acerca de él. Debemos conocerlo personalmente. Confiar en él, seguirle cada día. Porque, hermanos, aquí hay una verdad gloriosa, porque solo quien conoce al Hijo puede conocer verdaderamente al Padre. Y esto nos lleva, mis amados hermanos, al final,
de nuestro sermón. Desde la caída en el Edén, la humanidad ha caminado en tinieblas. El pecado oscureció el entendimiento del ser humano. El pecado endureció el corazón del ser humano. Lo separó de Dios. Y de hecho, el ser humano puede seguir acumulando conocimiento. El ser humano puede alcanzar el éxito. Pero ninguna de esas cosas puede iluminar su alma. Sin Cristo, entonces, seguimos caminando en oscuridad. Y por eso, hermanos, Jesús vino al mundo. No para enseñarnos una mejor manera de vivir. No simplemente para convertirnos a nosotros en un ejemplo moral para los demás. No vino solo a hacer milagros, y eso ya lo vimos. Vino a traer la luz de Dios a un mundo que está perdido en tinieblas. Y la luz, hermanos, hace dos cosas. Primero, revela nuestra verdadera condición. ¿Qué hace la luz? Revela nuestra verdadera condición. La luz de Cristo, hermanos, pone al descubierto nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra necesidad de salvación. De hecho, ninguno de nosotros, hermanos, puede acercarse a Dios confiando en su propia justicia. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Pero la luz, hermanos, también muestra el camino de la esperanza. Porque Jesús no vino a condenar a quienes reconocen su necesidad, vino a conducirlos a la vida. Él promete que quien le sigue, ¿qué dice el versículo 12? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa promesa, hermanos, encuentra su mayor y su máximo cumplimiento en la cruz de Cristo. La luz del mundo, la única verdadera luz del mundo, descendió hasta las tinieblas del Calvario. Aquel que nunca conoció pecado, como dice Pablo, cargó sobre sí nuestras debilidades, cargó sobre sí nuestras tinieblas. Allí Él soportó el juicio que tú y yo merecíamos. Allí la ira de Dios cayó sobre el Hijo, para que quienes creen en Él fueran reconciliados con el Padre. Hermanos, y por un momento, por 3 días, parecía que las tinieblas habían vencido. Parecía que las tinieblas habían tomado posesión del mundo entero. Pero al tercer día, hermanos, en esa mañana gloriosa, la resurrección proclamó que la luz no había sido extinguida. Cristo venció el pecado. Cristo venció a la muerte. Hermanos, Cristo venció a las tinieblas. Él resucitó. Él vive. Y porque Él vive, sigue llamándonos hoy a hombres y a mujeres a salir de la oscuridad para caminar en su luz admirable. Por eso, si hay alguien hoy aquí escuchando a través del sonido, a través de la red social, que aún no ha confiado verdaderamente en Cristo, el llamado de este pasaje para ti y para nosotros como iglesia es claro: deja de caminar en tus propias tinieblas. Porque no hay sistema religioso, no hay filosofía, no hay ideología, no hay esfuerzo humano, ninguna sabiduría humana puede llevarte a Dios. Solo Cristo puede hacerlo. Ven a Él. Ven a Él con arrepentimiento. Ven a Él en fe. Sigue su luz. Hermanos, y para nosotros como iglesia, este texto también nos invita a examinarnos. La pregunta no es si un día conocimos la luz de Cristo. La pregunta es, ¿sigo caminando diariamente en la luz de Cristo? La pregunta es, ¿permito que su palabra ilumine mis decisiones? Hay áreas de mi vida que todavía intento mantener en la oscuridad. Hermano, piénsalo. ¿Estoy reflejando la luz de Cristo en mi hogar, en mi trabajo, en mi comunidad, con aquel vecino molesto que solo barre y deja la basura enfrente de mi casa? ¿Estoy mostrando la luz de Cristo con aquel vecino que llega a prestarme todas las cosas, hasta la plancha para planchar?
Hermanos, seguir a Cristo significa caminar bajo su dirección. Mire, y esto no significa una vida perfecta, pero sí una vida que continuamente abandona las tinieblas para vivir en obediencia a aquel que es la verdadera luz. Hermano, el mundo te va a ofrecer muchas luces que te van a prometer dirección, pero todas se apagan y no vuelven a encender. Solo Cristo es la luz que nunca se extingue. Solo Él revela al Padre. Solo Él vence las tinieblas del pecado y solo Él conduce a la vida eterna. Y termino con esto. Por eso, como iglesia del Señor, Hechos 2:42, al salir hoy de este lugar, salgamos con esta convicción. No fuimos llamados a caminar guiados por la sabiduría de este mundo, sino por la luz de Cristo. Y cuanto más le sigamos, más veremos con claridad quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es el camino que conduce a la vida eterna. Mi hermano, porque Jesús no solamente ilumina el camino, Jesús es la luz del mundo. Vamos a orar.